El segundo turno de la jornada, otro partido con bastante para analizar. Quedan eliminados Los Ángeles Lakers después de caer 103-96 frente a Minnesota Timberwolves. Triunfo de Minnesota Timberwolves 103-96, también hay que decirlo. Un partido diferente, me parece, al que estábamos viendo. En algún punto se acentuaron algunas cosas, algunas tendencias que ya veníamos viendo. En algún otro cambiaron algunas otras. Omar, me dio la sensación de que en el primer cuarto, especialmente, pero también un poco en todo el partido, como para ya meternos en el análisis específico de lo que fue el duelo, Minnesota le perdonó la vida constantemente a los Lakers. Como que estaba jugando mejor, encontrando mejores tiros, moviendo mejor la pelota y defendiendo mejor, pero que no metía sus posibilidades. Y en ese sentido mantuvo a Lakers en partido. ¿Cómo lo viste y qué te pareció esa dinámica? Bueno, la verdad que era uno de los partidos más esperados, ¿no? La noche de ayer y creo que era una de las series más interesantes y es increíble, ¿no? Que un equipo te pueda ganar cuando tiró 7 de 47 de 3 puntos. O sea, 14% es, eh, no es válido, ¿no? Para el equipo de Lakers que no haya podido sacar ventaja de esto. Y eso te habla de que se vino el cansancio, ¿no? Por parte de Los Ángeles Lakers, el caso de LeBron James, de Luka Doncic, de Austin Reeves, que los había sobrecargado, ¿no? De minutos el coach J.J. Redick. Nunca habíamos visto en los últimos años que solamente jugaran 5 jugadores en la segunda mitad y al final termina cobrándole la factura, ¿no? Porque del otro lado, ahí lo vemos, ¿no? A Rudy Gobert estuvo sensacional el día de ayer, parecía Shaquille O'Neal ahí en el cripto y pues se lleva la victoria el equipo de Minnesota. Para poner un poco en contexto el dato que decías de 7 de 47 de triples, que es casi un 15%, que es muy bajo, especialmente en la NBA actual, pero en general es muy bajo. Es el peor porcentaje en la historia para un equipo que tuvo al menos 34 tiros, 34 intentos de triple. Erraron 18 consecutivos. Y para poner un poco en perspectiva, no sé si recuerdan ese partido. Hablábamos de Houston Golden State, otro Houston Golden State, el juego 7 en 2018, en el que erran 27 triples seguidos, tiran 7 de 44. Es decir, 16%. Es decir, esos Rockets se quedaron marcados por errar tantos triples y que se les escape el partido y demás. Tiraron mejor que los Timberwolves el partido de ayer. Y aún así ganaron. Carlos, Rudy Gobert, lo mencionaba Omar. Eh, Demasiada facilidad para Minnesota para atacar la pintura. Demasiada facilidad para agarrar rebotes ofensivos y rebotes en general. Gobert termina con 24 rebotes, además de los 27 puntos. Da la sensación de que era por diseño, un poco, de Redick, porque no le quedaba otra, pero se le fue de las manos. ¿Cómo lo viste eso y qué te pareció esa situación? Carlos, no te escuchamos. Un segundo. Soy yo el ¿Sí? que lo tengo. Eh, Redick decidió que como él iba a terminar los partidos con 5 pequeños, ¿por qué no empezarlo con 5 pequeños? ¿No? Y ni siquiera poner a Jackson Hayes a jugar en este partido, que de hecho recibió un did not play, no vio acción en todo el partido. Y eso le abrió unas posibilidades muy grandes al equipo de Minnesota, especialmente comenzando el partido, porque le dio confianza a Rudy Gobert, los pases que le hacían de alley-oop, los rebotes ofensivos que capturaba, como un equipo que lanza 15% de triples con 47 intentos y que su estrella máxima se va 0 de 11 de triples, en el caso de Edward, gana un partido, bueno, con energía, con defensa obviamente y sobre todo y más importante, con tener más disparos que el rival. O sea, los rebotes ofensivos le pasaron mucha factura al equipo de los Lakers. Termina Gobert con 24 rebotes totales, 27 puntos. Y para que tenga una idea, aún lanzando mejor de campo, Lakers tomó 78 intentos, pero el equipo de Minnesota tomó 89 intentos. Y luego del tiro libre, aún lanzando mejor Lakers, 19 de 25 para un 76%, el equipo de Minnesota lanzó 33 tiros libres, o sea, y terminó con un 73%. En otras palabras,
el dominio en las tablas y el dominio en la energía que pudo poner el equipo de Minnesota le dio más disparos al aro y en consecuencia pudieron tener más puntos al final. Un partido que fue sumamente cerrado, que podía ganar cualquiera, pero yo creo que se les cansaron las piernas a los Lakers. No tuvieron con qué luchar al final. Los tiros abiertos de Reeves no entraron en ningún momento, o sea, básicamente metió 2 triples, pero tenía tiros totalmente abiertos, no solamente de triple, sino de doble, y la bola no le estaba entrando. Y Doncic y James hicieron lo que pudieron, pero también creo que se les acabó el combustible. Omar, sobre Gobert, lo mencionaste, lo mencionó Carlos, lo mencioné yo, partidazo total y absoluto. Quiero que vean la diferencia entre la anotación en los partidos 1 y 4, entre la primera mitad en el juego 5 y el partido 5 completo. 14 puntos en los primeros 4 partidos de la serie, con 13 intentos de campo. Otra vez, esto es en acumulado, ni siquiera en promedio. Ayer en la primera mitad ya tenía más puntos que en el resto de la serie combinada, con 15, y termina el juego con 27 y en 15 en tiros de campo. Es decir, además de todo, una efectividad tremenda. Hay un poco de redención para Gobert, Omar, más allá de lo poético, entre comillas, de haberle ganado un equipo de Luka Doncic después de lo que fue la postemporada pasada. Es un jugador que fue muy apuntado en general, incluso desde el foro interno en el que siempre confían en él y le dieron 2 buenos contratos a falta de uno. O sea, traspasaron por uno muy, muy alto y le dieron un segundo bastante alto. Siempre estuvo un poco cuestionado por cómo iba a entrar en playoffs, si el famoso small ball lo iba a complicar como lo complicó hace ya 4 años. Eso queda como demasiado en la retina, tal vez en exceso, ahora lo vemos. ¿Cómo lo viste a Gobert en general y qué te parece que significa para él desde lo emocional un poco, desde la confianza también y de cara al futuro, haber tenido no solo la serie que tuvo, que fue una serie muy, muy buena o bastante aceptable, sino el cierre de partido que tuvo en Los Ángeles, siendo el máximo anotador del equipo y dominando completamente la pintura? Creo que era una cuenta que tenían pendiente, ¿no? Tanto Rudy Gobert como los Minnesota Timberwolves con los Lakers. Y el día de ayer, pues se fueron fieles a esa filosofía del coach Chris Finch, ¿no? De mantenerse con el 5 grande. Y la verdad que ayer le rindió cuestes, ¿no? 9 rebotes ofensivos y eso te habla del alto porcentaje de Rudy Gobert bajo la tabla porque cada vez estuvieron yendo al rebote ofensivo y como decía el coach, a pesar de que tuvieron peores porcentajes, tuvieron 11 tiros más y al final eso te hace ganar un partido. Yo soy de la vieja escuela, a mí me gusta jugar con un 5 grande que esté en la pintura y también no solamente dominó el lado ofensivo, sino el lado defensivo. No dejaba penetrar a nadie, cambiaba tiros, sus compañeros sabían que podían apretar un poquito más porque si te llevan en el 1 contra 1, tienes la confianza de que está Rudy Gobert ahí protegiendo la canasta. Entonces, creo que en el tema emocional va a crecer, les va a dar confianza. Muy pocos pensaban que Minnesota podía ganar a estos Lakers que se miraban de ensueño con la llegada de Luka Doncic. Y ayer se demostró, ¿no? Que si te mantienes y confías en tu filosofía, al final esto da resultado. Y qué importante que va a ser ante unos Warriors que juegan con un small ball un poco más compensado, pero small ball al fin, o unos Rockets que sí te pueden jugar una alineación de 2 grandes. Ahí, en ambos casos, Gobert va a ser muy importante en semifinales de conferencia. Carlos, del otro lado de la cancha hablamos de la defensa de Minnesota en ataque. Lakers, o sea, en su defensa, Lakers decide doblar a Anthony Edwards, sacarlo un poco de la generación de juego para él y para los compañeros. Decías, termina 0 de 11 y no es factor tanto o sí de manera táctica Anthony Edwards ofensivamente. ¿Es un error decir que a los Lakers le funcionó esa estrategia, viendo después cómo tiró Minnesota? Tuvieron muchos problemas en la pintura, pero realmente lo limitaron mucho y le terminaron con porcentajes muy bajos los Timberwolves. ¿Es un acierto de Lakers? ¿Te parece que podrían haber buscado otra cosa? ¿Cómo lo viste?
No, yo lo veo como un acierto, honestamente. Si no llegan a tener esa actuación superlativa durante todo el partido de parte de Gobert y durante la parte final del partido de Randle, y un juego que se decide por 7 puntos porque Lakers ni siquiera puede llegar a los 100 puntos, yo te diría que el esquema defensivo funcionó, y funcionó al máximo, especialmente cuando tú obligas a un equipo a lanzar 47 triples y solamente aceptar el 15% de ellos. Pero su ofensiva quedó a deber y la captura de rebotes que quedó a deber. Yo creo que esos fueron los dos factores que los llevaron a la derrota, pero no la estrategia de doble marcar a Edwards. Si bien es cierto que Edwards después se encontró y se dio cuenta que tan pronto venía la doble marca había que salir de la pelota, no había que hacer la asistencia como tal, aunque terminó con 8 asistencias, pero sí había que hacer el hockey assist, había que salir de ella para que otro fuera el que funcionara, y en la parte final Randle fue el que se puso la capa, ¿no? Pero de que funcionó la defensiva, sí funcionó. Si hubiesen tenido una noche normal ofensiva, hubiesen podido ganar el partido. Omar, se hablaba desde el 1 de febrero incluso, del traspaso de Luka Doncic, que este era un equipo desbalanceado, que le faltaba un pivot confiable. Lo fue Jackson Hayes un poco durante el mes de marzo. Temporada regular es otra historia. Eso quedó claro, evidentemente. Terminó sin jugar ni un segundo en el último partido. Pero quedó en el caso de Lakers también muy marcado, diría yo, por la dupla entre Luka Doncic y Austin Reeves, por momentos un poco redundantes, e incluso teniendo un jugador que por momentos fue confiable como Dalton Knecht en la banca, por momentos y gran parte de los partidos, sin jugar tampoco ni un minuto. Creo que el caso de Reeves es el más paradigmático de este desbalance y de cómo teniendo armas ofensivas y pudiendo también generar juego, se le complicó mucho a los Lakers. No fue buena la serie de Reeves en ataque. Si hubiese sido buena, tal vez estaríamos hablando de otra cosa. Pero ¿qué futuro, si le ves futuro a Austin Reeves en esta configuración particular de Lakers? Porque está claro que es un gran jugador. A mí me entran ciertas dudas de si teniendo a un jugador como Doncic, con sus características, y el resto, y cómo es el resto del equipo también. Hay algunos especialistas defensivos, pero otros no tanto. Si Reeves va a tener lugar o va a tener el lugar tan protagónico que tuvo en estos Lakers a largo plazo. Mira, es un tema complicado porque a pesar de que ayer, como dice el coach, tuvieron una buena noche defensiva o una muy mala noche ofensiva del equipo de Minnesota, tienes dos jugadores, ¿no? Que crean un hoyo ahí. Y uno de ellos es Luka Doncic, que no es un gran defensivo. Por otro lado, Austin Reeves siempre está en un mismatch constante. Y la verdad que es muy difícil, ¿no? Jugar sin el hombre grande. Y lo que no puedes hacer, y el coach no me va a dejar mentir, que pongas a Maxi Kleber. Aunque haya jugado 5 minutos, le estás mandando un mensaje malísimo a tu equipo, porque es un jugador que no estuvo ahí, no te ayudó a estar en el tercer lugar. Él casi no confiaba en su banca. Tenías a Dalton Knecht, que dio grandes encuentros durante la temporada, especialmente antes de que llegara Luka Doncic, y es ahí, ¿no? Cuando tú como entrenador tienes que buscar esa arma secreta, a ver de dónde la sacas, tratas de involucrar a alguien. Entonces va a ser muy difícil si los Lakers, obviamente por el espacio salarial, porque no tienen picks, se logran hacer de un hombre grande. Y la verdad que Jackson Hayes en algún momento de la temporada, y yo pensé que iba a ser como un Lively en Dallas, te daba, te daba eso, ¿no? La caída en el pick and roll, que Lucas podía tirarle una alley-oop, que podía sacar el balón a los tiradores, y eso le daba un poquito más de espacio a él para jugar. Entonces te digo, fueron cambiando mucho y tú no puedes cambiar tanto cuando se acerca la recta final y empieza el playoff, y aquí le termina pagando a Jerry Redick la novatez de su primer año. Sí, tiene Lakers el pick de primera ronda que se ahorran justamente por Mark Williams, que ayer se lo vio en redes sociales bastante contento, regocijándose un poco de la derrota de los Lakers. Recordemos que el equipo traspasa por él, le hacen el examen médico y hacen caer el trade porque, según dicen, no aprueba
ese examen médico, tenía Mark Williams un historial de lesiones muy grande. Eso Lakers ya lo sabía, pero evidentemente vio algo en el examen físico que era peor de lo que se esperaba. Carlos mencionó Mara Maxi Cleaver, movimiento desesperado de Redick. ¿Cómo lo viste? ¿Qué sensación te dio? Incluso podemos hablar de buscarle que tenga ciertos minutos en el segundo cuarto, que aporte, que tire un par de tiros a ver si se enrachaba, pero tuvo casi un minuto, un poco más de un minuto en el último cuarto, en los últimos 5 minutos, en lo que le decimos la chiquita. Decía Omar, el mensaje para los jugadores, qué tipo de movimiento es para Redick y cómo lo deja plantado también. Bueno, 2 mensajes creo que envió a Redick y ninguno de los 2 positivo. El primero es, no confío en Jackson Hayes porque aunque me hace falta un grande, voy a poner mejor a uno que no está aquí, que llegó lesionado y que no había jugado. Ese es uno. Y el otro mensaje que está enviando es desesperación. Me están dominando las tablas de forma tan que aunque yo quería irme con 5 perimetrales, voy a tener que poner un grande en algún momento dado. Yo creo que ninguno de los 2 mensajes fueron positivos. Si Cleaver hubiese contribuido inmediatamente, pues uno estaría diciendo otra cosa, ¿no? Pero realmente Cleaver no dio ni quitó. Estuvo ahí 5 minutos en cancha y no dio ni quitó. Así que, de nuevo, quizás un poquito de desesperación fue el mensaje que envió Redick con esa sustitución. Una serie mucho más despareja de lo que uno hubiese esperado, por lo menos en la previa. Se veían las debilidades de Lakers en la pintura, pero uno pensaba tal vez haciendo un poco de futurología y siempre sin poder saber lo que va a pasar efectivamente cuando el balón empiece a ponerse en juego, que tal vez incluso ese small ball lo podía usar a favor. Bueno, quedó evidenciado que sin un pivot confiable no se puede ganar. Se puede ganar una serie seguro, se puede ganar 2, pero ganar a largo plazo sin un pivot o sin presencia en la pintura, todavía en la era del triple, en la era de los 50 triples, del 40-45% de campo, es muy, muy difícil. Se le va a la serie a Lakers, va a tener una temporada baja interesante. Veremos qué decisión toma LeBron James al que se le termina el contrato. Uno esperaría que, viendo el nivel que tuvo, vuelva para una temporada más. Lo cierto, uno esperaría también por la personalidad de LeBron que lo anuncie una temporada antes de comenzar la temporada, si tiene su tour de despedida, como ya tuvieron varios jugadores, pero lo cierto es que no lo sabemos. Hoy por hoy va a cumplir 41 años a fin de este año, falta todavía, pero si arranca la temporada que viene, la va a cursar gran parte de ella con 41 años y veremos si esta ha sido la última función de un grande del deporte como LeBron. Póngalo en el escalón que quieran, póngalo primero, póngalo atrás de Michael Jordan, póngalo incluso atrás de Kobe, donde ustedes quieran. Lo que es innegable es que es un grande, uno de los más grandes en la historia de este deporte y del deporte en general. Así que si lo podemos disfrutar una temporada más, será genial. Si esto ha sido todo, gracias de parte de tantos fanáticos de baloncesto y analistas en general que lo vieron durante toda su carrera. Se termina la temporada de Lakers, Minnesota avanza, va a tener sus días de descanso. Minnesota también, esperando por Golden State y Houston, que se van a dar con todo en el juego 6 y tal vez, ¿por qué no?, en el juego 7. Así que le va a venir muy bien estos días de descanso a Minnesota, que gana la serie, gana el juego 103-96 y queda alerta y ya tiene tiempo de dormir un poco la siesta. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?